estén disfrutando un momento de recogimiento, de introspección y nada mejor que en esta tarde hacer servicio en honor a este momento, este tiempo que estamos viviendo. Así que quiero hoy día hacer este en vivo para transmitirles no solo un mensaje, sino también algunas preguntas o dudas que nacen sobre todo en tribu mensajes de Sirius. Y entonces voy a aprovechar de complementar un poco eso, dar un poco más de discernimiento a las personas que están preguntando y explicar también la nueva orientación que el guardián me da para estos tiempos que se vienen. Las informaciones que es más importante pasarles a ustedes. Si hay alguien por ahí, le agradecería que me diga si se escucha bien, si se ve no importa tanto, pero sí que se escuche bien para que la información va a quedar grabada acá arriba, así quienes lo van a ver en diferido ya está todo acá. Marianela, bienvenida. Muchas gracias. Me dice que sí se escucha bien. Perfecto. Yuri, ¿cómo estás? Ya, perfecto. Entonces, comenzamos a transmitir y a explicar un poquito. Bueno, espero que estén en recogimiento, revisando un poquito ya lo que ha sido el comienzo de este año, que ha sido bastante intenso, sobre todo después de los eclipses que tuvimos, ¿no? Parece que la energía se aceleró bastante. Muchos de nosotros estamos con bastantes mudanzas en varias áreas de nuestra vida, no solo lo laboral, sino también en lo familiar, en fin. Así que bueno, por ahí vamos transitando y tratando de encontrar acá los momentos para comunicarme con ustedes. Tenía unas entrevistas antes marcadas, así que cumplí con esos compromisos, pero ahora quería volver acá, que yo considero que es mi casa, este lugar y la casa de ustedes. Y acá ir transmitiendo ya los últimos mensajes y las orientaciones. Primero que nada, aclarar una duda que se está presentando bastante en Telegram y en Tribu Mensajes de Sirius, que las personas están un poco afligidas por la circunstancia de no poder hacer las mudanzas en sus vidas, tal vez de localidad, por los eventos que ya son inminentes y en todas partes se están manifestando, sobre todo los eventos de la naturaleza. Cuando recién comencé a transmitir en el 2022 era una cosa extraña hablar de todos estos cambios cíclicos que estaban ocurriendo y que han ocurrido otras veces, pero que se iban a ir acentuando, ¿no? Pero ahora donde ustedes miren, hay un evento climático que está fuera del rango de lo común y que está con bastante intensidad. Y también han surgido canales muy interesantes que están constantemente actualizándonos, tanto de los movimientos de la Tierra, de los mares, en fin. Así que eso de alguna forma nos da una pauta para poder ir tomando los resguardos necesarios. Bueno, específicamente la pregunta que se hacía era, ¿qué ocurre si yo vivo en un lugar que es considerada una zona que es de peligro? Por ejemplo, estar justo frente al mar y saber que en esos lugares, por ejemplo, hay sismos. Bueno, no todos tenemos las condiciones de podernos cambiar a un lugar que sea 100% seguro. No en tanto, ¿cuál es la finalidad de que estos seres estelares y seres de luz nos estén transmitiendo estas advertencias y tomar estos resguardos? Que nosotros estemos atentos a lo que está ocurriendo. Tal vez en una circunstancia en que vemos que los eventos se están intensificando, si no nos podemos mudar drásticamente del lugar en que estamos, por lo menos ese día salir de ahí y tomar las precauciones necesarias. En mi caso, por ejemplo, el guardián, si bien yo ya vivo en el campo y no estoy en la ciudad, pero me orientó a retirarme a otro lugar más cerca de la montaña, a mayor altitud, y ha sido una circunstancia difícil porque sabemos que quienes estamos acá en la tierra cuesta de alguna forma
encontrar los recursos, generar las posibilidades de trabajo para nosotros hacer esos cambios que requieren todo un movimiento, no solo de nosotros, sino que también muchas veces de nuestra familia. Entonces, no afligirse por aquello, pero sí, por lo menos intentarlo, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, que es viendo todas las condiciones, cómo puedo hacer de alguna forma para en algún momento poder irme a los lugares que me han recomendado o que me han orientado. Y así también las demás personas, ¿no? Que por lo menos si yo estoy en un lugar que se considera de riesgo, estar atenta al tiempo, estar atenta a las circunstancias que están ocurriendo para poder tomar de alguna forma una medida o una actitud que sea coherente. Si yo veo que realmente está viniendo una tormenta muy, muy fuerte y vivo en ladera de cerro, bueno, primero que nada, ver las condiciones externas del terreno, ver cómo me puedo asegurar y si eso ya es muy fuerte, no esperar a que ocurran circunstancias mayores. Y se los comento esto específicamente porque yo pasé por una situación así en el año pasado. Generalmente aquí cuando llueve hay un máximo de lluvia de 50 milímetros, un día de mucha lluvia. No en tanto anunciaban tiempo que existía la probabilidad de que lloviera bastante más. Bueno, y fue así, llegó casi a los 100 milímetros. Y en esas circunstancias, claro, yo hice todo lo que correspondía para tener canaletas, desagües y qué sé yo, todo arreglado. No en tanto, el agua se vino abajo y el cerro se desmoronó. Entonces, ¿qué ocurrió? Se empezó a inundar la casa, dejé todo bajo resguardo, pero ya la segunda noche que había más probabilidades de lluvia, me fui de acá. Obviamente no iba a pasar otra noche, más aún que uno puede estar dormida y puede ocurrir algún deslizamiento de tierra que no tiene previsión. Entonces, esas son las medidas que yo de alguna forma les invito a tomar, estar atentos en los lugares en que ustedes están viviendo, ¿ya? Y sabemos que son ciclos y sabemos que, como nos indicó el guardián en un comienzo, esto iba a ser un poquito por acá, un poquito por allá, después iba a seguir aumentando, pero ya estas circunstancias están ocurriendo en todo el planeta y la intensidad es bastante fuerte ya. Yo diría que ya estamos entrando al pic de los eventos. Y no solo lo que tiene que ver con el asunto de la naturaleza, sino que también lo que nos habló de las circunstancias en las ciudades, del malestar de las personas, las manifestaciones, todas esas cosas que están muy bien detalladas en los primeros mensajes que están acá, donde dice videos, no en vivo. Ahí ustedes pueden ir viendo también todo lo que él nos fue explicando. Está mensaje por mensaje. Voy a leerlos un poquito. Hola Inés, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Omar me pregunta, ¿a qué altura deberíamos trasladarnos? Bueno, por lo menos aquí en Chile a mí se me indicó sobre 800 metros, más o menos, y hacia la cordillera. Eso es lo que se me está indicando acá. No sé en otros países, pero la idea es no quedar a nivel del mar y estar justamente enfrente. Entonces, estar atentos, sobre todo si hay movimientos de tierra. Acá nosotros ya aprendimos por educación cívica y por experiencias no tan gratas que cuando el terremoto es tan fuerte que nos cuesta mantenernos de pie, debemos alejarnos de las costas y ojalá no volver durante esa noche. Si tenemos otro lugar para ir, mejor. También en una circunstancia que hace tiempo, no voy a dar más detalles, pero se le dijo a las personas que volvieran de la costa y fue la peor decisión. Entonces, más que, diría yo, escuchar 100% lo que nos informan, eh, sentir la energía y tener buen discernimiento también. ¿Ya? Eso es lo que quería hablar respecto a eso, para que no se genere angustia en las personas. Eh, Se trata acá de actuar conforme nosotros podemos ir hacia tomar buenas medidas. Y ahora quería compartirles acá, bueno, han llegado muchos mensajes, de hecho ayer que estuve acá más tranquila en casa, aproveché de pasar muchos mensajes también y
de alguna forma tratar de explicarlos de la manera más clara posible. Bueno, el guardián me dice que ya llevamos acá desde el 2022 transmitiendo los mensajes en cuanto a los eventos y que esto, en síntesis, va a abarcar la tierra, el agua, el aire, el fuego, todos los elementos y también las estructuras sociales como la política, la economía, los medios de comunicación, la salud, la educación. Todos estos movimientos cíclicos van a tomar todas las áreas que comprende acá nuestro proyecto de vida, por así decirlo, en la Tierra. Pero bueno, él me dice que esta información ya todos deberían conocerla y, y que también hoy en día ya no hay cómo no darse cuenta de todos estos hechos, de todas estas circunstancias, basta seguir algunos canales alternativos, no voy a decir que es información que se transmite por las redes oficiales, sino que justamente por estas mismas plataformas ustedes podrán encontrar canales que están haciendo una labor bastante en coherencia. Así que tratar de estar atento a lo que va ocurriendo, a ese pulso. Entonces me pide un poco alejarme de eso y empezar a transmitir lo que viene para este nuevo ciclo, porque según él y en su concepto, yo sé que acá en la Tierra no es bien así, ya todos deberían estar en conocimiento de todos estos procesos. Yo sé que aún es poco o marginal la cantidad de personas que están en conocimiento de todos los procesos que están ocurriendo producto del proceso de transición planetaria. Pero él me pide ir un paso más adelante y de alguna forma comenzar a hablar de lo que se viene en este ciclo que podríamos llamar 2025-2026 y en ese sentido es el mensaje que les voy a leer ahora. Lo voy a leer textual como él está, como lo hago siempre, y después lo vamos comentando y si surgen preguntas, ustedes me van preguntando por acá. Entonces, le pregunto yo, este mensaje fue recibido ahora en marzo y me dice, le pregunto, por lo que me has transmitido, el punto más alto de los eventos serán estos 2 años que vienen. ¿Cómo estará la Tierra después de estos eventos? Y él me dice, muy bien, ya hace un tiempo he dicho que todo se eleva, llega a un punto culminante y va decreciendo. ¿No fue siempre así que hablamos? Sí. Va subiendo y luego decayendo a estabilizarse. Entonces, está previsto que este año 2025 es el año relacionado es el año de los hechos relacionados a las revelaciones. Permiso. A la llegada de los visitantes, a los primeros contactos y adaptación. Y van a recibir, vuelvo a decir, yo no voy a mudar nada porque no hay nada que mudar. Van a recibir a través de sus aparatos electrónicos, a través de los medios de comunicación, a través de radio, para quien no tiene cómo informarse, como los que están en el interior, zonas rurales, ¿comprende? Sí. Hasta para aquellos que no tienen luz eléctrica, pero tienen su radio a pilas, ellos van a escuchar, hasta ellos van a escuchar. No va a mudar ese punto. ¿Usted ya escuchó algo así de que van a recibir en sus aparatos? Claro. ¿No mudó? No mudó. Entonces, todo se realiza dentro del plan. Por eso no se saca nada con querer saber quién se va a quedar haciendo qué cosa de aquí a 200 años. No interesa esto. Lo que interesa en este momento es la preparación interna y también el relacionamiento con los visitantes. Es esto lo importante para este año, porque las personas no conocen cómo son los visitantes y sería muy importante comenzar a divulgar esa parte ahora. No más sobre terremotos, inundaciones, deslizamientos. ¿Será que aún es necesario hablarlo? No, ya es un hecho. Si ya está ocurriendo, no es necesario, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, ya sabemos, él dice que va a haber un deslizamiento allí, un terremoto acá, en otro lugar, un tsunami, etc. Esto ya está ocurriendo, no es necesario seguir hablando de lo mismo. Usted ha visto las informaciones que ahora hablan de la llegada, del encuentro. ¿No es así? Sí. Y además es bien importante porque ayuda a traer claridad a la mente de las personas cuando ellos bajen. Lo que ocurre es que internamente a nosotros se nos está comunicando que ya la llegada es inminente y se va a dar por fases, que lo voy a ir explicando acá. Porque las orientaciones son estas, las orientaciones que se están recibiendo. Primero van a llegar las naves pequeñas, lo que nosotros estamos viendo como sondas, que son como esos círculos plasmáticos, que no hay que confundir con los drones, obviamente, porque los drones son de una materia densa. Estas sondas son circulares de diferentes colores y se mueven y están tomando un registro de los procesos que está viviendo la Tierra, de los movimientos tectónicos, de cómo está también la conciencia de los seres humanos para poder ya abrirse a recibir a los visitantes. Luego, como segunda fase, van a ser las naves mayores. También, posterior a este proceso o concomitante a él, las personas irán soñando e intuyendo este contacto con los seres visitantes. Y como cuarto punto, luego las naves bajando con los hermanos visitantes. Entonces va a ser ese el proceso. Primero naves pequeñas, que ya está ocurriendo, luego naves mayores, que ya se están teniendo avistamiento en algunos lugares, después las personas intuitivamente ya teniendo esta conexión y por último, las naves bajando con los visitantes. Es la secuencia actual y aquí tiene que estar el foco. El foco ahora es la preparación de cada voluntario para la llegada, para hablar de la llegada a la población. No necesita hablar más de cosas de fenómenos, de caídas, de fuego, ya no es más para eso. Eso infelizmente va a aumentar, pero ya todos deberían estar en conocimiento. No es eso lo que ahora está programado. Cuando usted vaya a hablar, incluso me dice él, evite ese tema porque ya está muy debatido, muy aclarado. Entonces mude ahora para la llegada de los visitantes. Entonces, es ese el cambio de orientación o de foco que me está pidiendo, porque lo demás, toda la información que había que transmitir al respecto ya está. Está tanto aquí en esta red como también está subida en Facebook a través de mensajes que están escritos. También hice una copia en Instagram, una red que todavía no estoy usando mucho porque realmente el tiempo lo da, pero toda la información está acá con ustedes. Voy a ir mirando acá si hay una pregunta referente a esta nueva orientación que nos está dando el guardián y hacia dónde llevar el foco. Hola Rosa, ¿cómo estás? Me dicen ustedes si tienen alguna duda y si no, sigo con el próximo que es un poco más largo y más complejo, pero me interesa que esto quede más o menos claro. Saludos Susana desde México. Bueno, como veo que no hay dudas, vamos a seguir entonces avanzando, recordándoles que también cualquier duda están los mensajes acá y están con texto, está el video, hay un video grabado y también está el texto pegado ahí mismo para que puedan leerlo también con calma. Bienvenido Luis, Patricia. Vamos a pasar entonces al segundo mensaje que es importante,
sobre todo en relación a la sintomatología que muchos pueden estar teniendo. Si bien la sintomatología va variando según las energías que van ingresando, vamos pasando como por procesos, como por capas de cebolla. Primero en un primer proceso hay un cierto tipo de malestar, después eso pasa, después vuelve a venir, después otra vez nos toma más el cuerpo emocional, otra vez más el mental, en fin. Aquí hay una pregunta, Virginia nos dice, es alentador, pero esa llegada será antes el posible económico en euros. Bueno, se dice que es dentro de este ciclo, como ya hemos ido explicando, de alguna forma es complejo en este proceso que estamos dando, que cada un poquito lo va a explicar, de entrelazamiento dimensional, que es la tercera con la cuarta, encontrar un ajuste preciso de tiempo. Entonces, por eso él se refiere al ciclo 2025, prolongándolo hasta el 2026, pero debería ser ahora. Acá Patricia me dice, hace poquito me uní, ya tocaron el tema de qué hacer si uno no puede ir a los lugares seguros. Claro, bueno, estar atentos y lo que estaba comentando al comienzo de este video, ¿no? Tomar decisiones estando informado, eso es lo más importante. Y siempre seguir el corazón y la intuición de uno, porque a veces las redes oficiales nos dan una información, pero nosotros estamos sintiendo y percibiendo que va a ser más allá de lo que la red nos está transmitiendo. Entonces ahí tomar nuestras propias decisiones, ser nuestros propios maestros y guías. Sí, Virginia, en cuanto a lo que mencionas del asunto económico, sí, bueno, todo eso él lo fue explicando y de alguna forma todas las estructuras de este paradigma de sociedad que hemos construido iban a ir cayendo uno a uno. Y obviamente que ese pequeño proceso de caos que dentro de la historia del planeta y nuestra va a ser un par de años, nos va a afectar, pero entender que es un proceso necesario para que exista un acomodo de las energías y un despertar de conciencia también en las personas. Muchos están todavía en su rueda diaria de sus labores sin prestar atención un poco a lo que está ocurriendo afuera, apenas lo que está ocurriendo en mi país, más en mi zona y aún en mi círculo de personas cercanas. Entonces, eso es lo más importante. Y yo creo que ese afán de control por nuestros hermanos de la no luz y igual de alguna forma va a caer. ¿Cuál fue el primer tema, Moca Moema? ¿Cómo prepararse un poquito para los eventos si no tenemos todas las circunstancias óptimas para poder protegernos? Saludos, Carlos, gracias. Alfonso me dice, estoy notando cambios en mi cuerpo, debemos hacer algo concreto para contactar con ellos, con su llegada, gracias, Paz. Bueno, lo que siempre se nos ha pedido, mantener nuestro gradiente de energía elevado. Y eso es todo un proceso que yo ya lo vengo explicando hace tiempo, que es el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores, que es aquí donde está sucediendo todo este proceso, en este cuerpo que muchas veces cuando nos dedicamos al ámbito espiritual, no es la materia y qué sé yo, pero es la vasija que está recibiendo todo este cambio y que va a tener una transmutación que también está explicado en otros en vivo, el proceso de transmutación que estamos vivenciando. En este sentido, cuidar la alimentación, hacer desintoxicaciones y ver no solo la alimentación física, sino que la alimentación, con qué es lo que estamos viendo en las redes, con qué nos estamos alimentando mentalmente, cómo está nuestro entorno emocional, qué tipo de relacionamientos tenemos.
todo eso afecta nuestro campo vibratorio vibracional. Entonces, tener el cuidado de ser un observador constante de todos estos procesos: cuerpo físico, etérico energético, emocional y mental. Por ahí vas a encontrar algunos live en que se está un poquito más detallado. Y probablemente vuelva a ser otro, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a llenarnos de información, a leer muchos libros, ser doctos en materia y tener una mente pero brillante, con mucho conocimiento, muchos textos, muchos estudios, muchos diplomas, pero no estamos llevando a la práctica, ya a la acción, todo eso que hemos aprendido, que hemos leído y que está aquí en la mente y que de alguna forma satisface un poco al ego, ¿no? Entonces, la idea es llevarlo a la práctica. Tal vez parar un poquito de juntar tanta información, leer tanto, que siempre hace bien. Mal que mal, el conocimiento nos libera y nos abre conciencia, pero llevarlo a la práctica, llevarlo a la práctica. ¿Y por qué les menciono esto? Porque de repente me preguntan algunas cosas y ante la respuesta, por ejemplo, personas que han querido conocer su familia estelar y ante la respuesta sienten miedo, sienten inseguridad y hay ahí un trabajo necesario que hacer en nuestro campo emocional con los miedos. Yo siempre les recomiendo las flores de Bach. Em, es muy importante observar de dónde emana ese miedo, qué tipo de miedo es, si es un miedo a que le vaya a ocurrir algo a mis seres queridos, si es un miedo a una cosa determinada, tipo una fobia, si es un miedo a que, o pienso que me va a ocurrir algo catastrófico y que voy a salir de mi casa y me voy a morir, alguna cosa así. Eh, Buscar en ese sentido, busquen apoyo con flores de Bach, porque son maravillosas para el campo emocional y también mental. Yo las encuentro pero divinas. Y hoy en día los procesos de sanación están muy acelerados, muy rápidos. Ligia Pinto me dice acá: ¿cuál es la finalidad del encuentro con los visitantes? Bueno, los visitantes van a llegar a, de alguna forma, después que exista este proceso, por así llamarlo, de deconstrucción, a orientarnos y a colaborar en todos nuestros procesos. ¿Por qué esto? A ver, vienen dos eventos de aquí en adelante que nos han explicado que probablemente este conflicto que estamos viendo en varios países, porque ya no vamos a hablar de uno, eh, va a ser declarado, y una vez que este conflicto sea declarado, va a durar un tiempo breve, no va a ser mucho lo que va a durar, porque va a venir lo que nosotros conocemos como el aviso, el flash solar o la apertura de conciencias, por así decirlo. Entonces, una vez que ocurra esto, ahí se va a producir con mayor claridad la llegada, ya descenso de los visitantes acá. Entonces las personas ya van a estar en otro estado de conciencia, se van a querer formar comunidades, nuevas formas de organizar lo que nosotros entendemos como un tipo de estructura de convivencia. Entonces ellos nos van a traer muchos, vienen diferentes equipos, o de alguna forma, por decirlo, misiones. Hay unos que están encargados de lo que es la salud, hay otros que van a estar encargados de las orientaciones en otro tipo de cosas. En fin, nos van a empezar a traer mucho conocimiento y una nueva forma de organizarnos. Entonces, ese es el sentido de la llegada de los visitantes acá. Y que nosotros también, imagínense la apertura de conciencia cuando en mucho tiempo, y hoy en día está más abierta un poco la conciencia, eh, pensábamos que casi nosotros éramos los únicos seres con vida en todo este sistema estelar y en la Vía Láctea, ¿no? Entonces hoy en día ya este tema se puede hablar y se puede tratar y nadie te mira con horror, porque en realidad horror sería pensar que ante estos millones de estrellas y de planetas nosotros somos los únicos que tenemos vida o un tipo de forma de vida. Entonces es eso,
ampliar la conciencia, expandir la conciencia, botar, derrumbar paradigmas antiguos. En la medida en que yo todo eso que consideraba seguro y que era así, que siempre había sido así, que va a seguir siendo así porque mi mundo necesita estar seguro, controlado, eso se va a venir abajo para que nosotros podamos de alguna forma abrir nuestra mente. Entonces, eso es lo que te puedo decir más o menos en términos generales, Ligia. Voy a pasar ahora al otro mensaje y ahí me van preguntando. Si hay más preguntas, voy a revisar hacia atrás. Acá le pregunto yo, porque ya veníamos tratando este tema varias veces. De hecho, hay varios lives en que se está hablando. Guardián, por favor, ¿puedes profundizar en los efectos del dueto frecuencial de sobreposición de dimensiones en nosotros? Por causa de esto estamos tan mareados y con vértigo y también nos olvidamos de las cosas. ¿Qué recomiendas para transitarlo de la mejor forma posible? Y acá él comienza a explicar. Muy bien, este es otro asunto que yo creo que otros guardianes también están explicando. Lo que nosotros llamamos de unión dimensional. Bueno, y como siempre el guardián, comprendiendo el estado de conciencia de todos nosotros, me lo va a simplificar mucho, así que lo va a explicar en forma muy, muy gráfica. Muy bien, daré entonces una explicación y no es necesario profundizar porque es algo de fácil comprensión. Muy bien, la Tierra física, como ustedes la conocen, ella está en tercera dimensión, pero por orden de quienes gobiernan las cosas relativas a los planetas, ya llegó el término de que ella siga siendo de tercera dimensión, porque ellos tienen un cálculo. Cuando tantas o X personas atingen un determinado nivel evolutivo, entonces es el momento de retirar de esa dimensión para otra, porque la evolución aquí ya fue atingida, vencida. Entonces, lo que nos está explicando acá es que en este momento se consiguió la cantidad de gradiente energético en cuanto a una cantidad de población para poder dar ese paso dimensional, esa transición. Y me dice, aquí es un lugar de trabajo, de esfuerzo, sufrimiento y de elección. ¿No es eso la tercera dimensión? Sí, es eso. Él siempre me dice que la tercera dimensión es el plano de las elecciones, de la dualidad. Pero más arriba, las personas ya comprendieron. Nadie más quiere estar trabajando, nadie más quiere estar sufriendo, yendo al trabajo de madrugada, comiendo cualquier cosa. Eso ya pasó. Entonces, fue decidido que la Tierra pasaría. ¿Cómo es esto? Es hecho a través de una condición que eleva las vibraciones y carga con esa vibración a los que están resistentes a esa vibración, que la sostienen. Entonces, él me está explicando acá que en este momento, ya que atingimos esa masa necesaria para dar este salto dimensional, también ellos nos están ayudando enviando vibraciones elevadas para que los que aún están resistentes, como que no están elevando su frecuencia, puedan de alguna forma ser ayudados a través de estas frecuencias y todos estos procesos que estamos vivenciando. Sigo entonces. Muy bien. Un ejemplo perfecto es, acá lo aterriza. Usted toma un imán y coloca acá diversas piezas. Entonces tenemos un imán y vamos colocando diversas piezas. Clavos, cosas de aluminio, de fierro, etc. Cuando usted va pasando el imán, los que tienen la condición magnética se van a pegar al imán, pero hay ciertos metales que no se pegan al imán. ¿No es así? Sí. El aluminio no se pega. ¿Comprende? Sí. Pero el fierro, el acero, sí se pegan o son atraídos. Entonces acá nos está explicando con un ejemplo muy aterrizado
qué es lo que es el magnetismo y qué es lo que es la vibración. Las personas que tienen el gradiente energético o el magnetismo necesario para ascender, y como esta energía se está elevando, esas personas naturalmente y por este magnetismo van a alcanzar estos planos dimensionales que ya se están manifestando. Entonces, los que no corresponden a las fuerzas magnéticas no tienen cómo, no tienen magnetismo, se quedan ahí porque no son atraídos. Es simple así. O sea, la persona que no tiene la elevación de conciencia, el gradiente energético, permanece en el estado que está. Cuando esta unión ocurra, será como un imán. Quien tenga magnetismo y resistencia se va con esa fuerza. Entonces, una vez que este gradiente energético siga subiendo y que se produzca el proceso de acoplamiento con cuarta dimensión, las personas que tienen el gradiente energético y resistencia, que nos han insistido mucho en prepararnos físicamente, van a poder hacer esta elevación. Quien no tenga esta frecuencia se queda. ¿Está clara esta explicación? Es esto sobreposición dimensional. En cuanto a los efectos, está claro, porque las condiciones se vuelven más enrarecidas. Es lo mismo que cuando usted sale del nivel del mar y va para el Himalaya, así directamente, sin pasar por los debidos procesos de adaptación. Usted sabe, ya subió a alturas. Sí, da el mal agudo de montaña, mal de alturas o puna. Exactamente. Si va directamente del punto A al punto B, la persona se puede desmayar u otros síntomas. Puede dar dolor de oídos, sangre de nariz, mareos, cansancio, náuseas, problemas de intestinos. ¿Y por qué? Porque las condiciones son enrarecidas. Si usted sale de aquí del punto A y va para acá el punto B, es necesaria la adecuación del cuerpo para que no ocurra esto. Bueno, este es un tema que yo me he cansado de tratarlo, de explicarlo, lo he tomado desde todos los ángulos. Por eso es importante tener resistencia física, por eso es importante estar en un buen estado de salud, por eso es importante la alimentación si es necesario, suplementarse si tenemos alguna deficiencia. Incluso el año pasado él nos solicitó mucho que nos hiciéramos examen de sangre para ver cómo están todos nuestros niveles y trabajar encima de aquello para lograr niveles óptimos. Y acá, ¿qué más? Bueno, es eso más o menos lo que nos va transmitiendo y nos va explicando. Yo creo que esta explicación de lo que es el acoplamiento dimensional, de lo que es magnetismo, de por qué algunas personas van a pasar o no van a pasar, no van a pasar porque cometan pecados o sean malas o hayan cometido cosas horrorosas. También algo hay de eso porque la frecuencia está baja, ¿no? Pero es también un proceso de adecuación a las resistencias, porque mientras más elevada la vibración, como él lo explica acá, el aire y la atmósfera es más enrarecida. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo más sutil para pasar a un plano más sutil también. Espero se entienda. Voy a revisar acá. Patricia aquí me hace una pregunta bien cronológica. Paz, desde que ellos lleguen, nos transmitan sus conocimientos y nos guíen hasta el momento en que nos vayamos con ellos. Todo eso, ¿en cuánto tiempo se dará? Bueno, como yo siempre les explico, no podemos hablar de tiempos porque justamente nosotros estamos ya entrando en esta interconexión dimensional. Pero es un proceso. En lo que siempre me orienta es guiarme por los eventos. Una vez que pase esto,
viene esto otro y ya estoy atenta porque va a venir esto otro. Entonces ahora, lo que va a venir probablemente primero es el destello solar y posteriormente ya la llegada más clara, determinada y visible para todas las conciencias. Si bien ya están, como expliqué, las primeras 3 fases ya están ocurriendo, que es las sondas, que son las naves que estamos viendo eventualmente en algunos lugares, que es que las personas ya en sus sueños intuitivamente se estén conectando, ¿ya? Yo te orientaría a guiarte por los procesos que van ocurriendo más que por fecha, porque este tiempo que tenemos ahora ya no va a estar vigente y de hecho ya está cambiando y lo estamos sintiendo, la celeridad con que ocurre todo. Bueno, y entender también, acá Elizabeth me dice cuándo llegarán, hace falta que lleguen, ya el mundo no puede seguir como está. Eh, la principal labor para que ellos lleguen es nuestro trabajo interno, nosotros mantener todos nuestros cuerpos en una alta vibración y frecuencia, porque en la medida en que el gradiente energético va subiendo, eh, estos hechos van a ir sucediendo más rápidamente, por así decirlo. Y también estar en conciencia que justamente todos estos eventos de conflictos que estamos viendo en el hemisferio norte y en otras latitudes, son productos también de nuestros hermanos de la no luz, como yo los llamo, y que quieren bajar nuestra frecuencia. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos constantemente trabajando en nuestro gradiente energético para de alguna forma sostener esto, porque si allá está mal y nosotros también bajamos nuestra frecuencia, entonces todo este proceso se va por otro camino. En este momento estamos tratando de avanzar lo más rápido posible. Muchas cosas se han acelerado en términos de eventos y de trabajo también. Hay muchos voluntarios, hay muchos peregrinos que de cierta forma están cumpliendo una misión como de apóstoles para anclar energías, para eh, traer toda esta nueva conciencia que está llegando. Aquí María G me pregunta, ¿se queda en la Tierra y los otros dónde van? Los que tienen su frecuencia todavía en este paradigma de tercera dimensión y que no están en conocimiento de todo esto, de alguna forma no están haciendo un trabajo en conciencia, eh, probablemente, claro, continúan acá. Y bueno, ya hay otras cosas también que ya sería muy extenso hablar en este en vivo, pero dando así una lucecita. Tenemos un sistema que se está acercando, conocido como Hercólogos, y que de alguna manera va a ayudar en este proceso de limpieza. Entonces sabemos que muchas almas van a partir a lugares que tienen un grado de conciencia que corresponde a la frecuencia vibracional que ellos tienen. Otros van a permanecer acá pasando estos eventos. Los indecisos probablemente en algún minuto van a tomar una decisión interna que va a ser muy apoyada por el destello solar o la apertura de conciencia que se va a producir para que estas personas realmente encuentren su camino y puedan tener este proceso de transposición dimensional. Virginia me pregunta, ¿el flash solar tiene algo que ver con esto que ha pasado hace algunos días con el sol? Virginia, tiene todo que ver y de hecho el sol, acá tenemos una querida amiga Inés que nos colabora también en el grupo Mensajes de Sirius, eh, que justamente está bajando mucha información del sol. El sol en este momento está ayudando a realizar un despertar de conciencia a través de los procesos de ionización del plasma solar y todo esto que está pasando por las eyecciones de masa coronal y todas estas tormentas solares, está produciendo una limpieza en nuestros cuerpos y en nuestros 4 cuerpos inferiores. Y al igual que en nosotros, este proceso se está dando también en el planeta.
Entonces se están retirando densidades de todos los tipos. Y en la medida que esto vaya intensificando, también se va a ir intensificando la intensidad del sol, cada vez va a ser más fuerte, hasta que llegue este destello con esta energía para, de alguna forma, hacer esta apertura de conciencia, lo que algunos conocen como el aviso. ah, Cada uno le da un nombre distinto, depende el camino que esté siguiendo de sus guías o de sus maestros, ¿no? La orientación que tenga. Bueno, acá están haciendo diversas preguntas. Susana me dice, siento mucha densidad en casa y con la familia. Claro, yo creo que esto también es un poco la separación que se va dando, de encontrar personas que son más afines frecuencialmente. Y este es un proceso que se va dando naturalmente. Por eso ahora también están surgiendo tantas comunidades, lugares en que seres sintientes que resuenan con todos estos procesos que están ocurriendo se van reuniendo y van trabajando en conjunto. Pero yo creo que después de este destello muchas conciencias se van a abrir, eso tengan certeza. Acá voy a responder, Patricia me dice, cuando se habla que algunos se irán en cuerpo astral, ¿eso querría decir que desencarnan, fallecen en cuerpo físico o no necesariamente? Sí, muchas almas van a ser rescatadas en su cuerpo astral, porque ya sea por un acuerdo de alma, porque el alma cuando viene acá tiene un plan reencarnatorio, tiene un plan de alma, ya sea que venga por las colonias espirituales y esté dentro de este proceso de reencarnación, ya sea una semilla estelar, un servidor voluntario que viene desde otros planos y apenas ha tenido un par de encarnaciones acá, o ya sea que es un entrante, cada ser tiene un plan que en este momento puede no recordarlo, pero su ser, su alma, su ser superior sí conoce ese plan. Entonces, no afligirse a veces por lo que están vivenciando algunos familiares que están partiendo, porque su momento era hasta acá, no van a vivir tan in situ todos estos procesos de ascensión. María me pregunta acá, ¿cómo veremos el destello? ¿Nos daremos cuenta? Más que ver, yo diría que va a ser una sensación, va a ser un sentimiento, va a trabajar principalmente en nuestro campo emocional. Es allí donde se va a manifestar. A ver si hay otra consulta referente al tema. Yo creo que eso. Bueno, son estos mensajes que quería dejarles. Sabemos que los procesos se están acelerando bastante. Y la idea ahora es que teniendo toda la información de los procesos cíclicos que estamos viviendo, continuemos el trabajo interno. Trabajar principalmente los miedos. Yo veo que todavía están muy latentes. Eh, Cualquier información, cualquier cosa que vemos por ahí nos provoca miedo, nos aflige. Yo creo que si están así, todavía no tenemos un trabajo en aquello, tratar de mantenernos internamente en el corazón, mantenernos en un lugar que nos ayude a mantener nuestra frecuencia. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Espero de alguna forma estar contribuyendo a sus procesos y en algún minuto tal vez vamos a hablar un poquito de la sintomatología, que ya he hablado bastante, pero como van ingresando personas nuevas, también recomendarles a los que están llegando acá que pueden ir a Tribu Mensajes de Sirius, ahí hay unas diferentes carpetas y pueden también buscar información
en cuanto a la sintomatología y a las cosas que se dan, creo que está en la carpeta salud, o síntomas corporales también, para ir poder aminorando, porque las energías van a seguir subiendo. Así que eso, los dejo en familia, que puedan tener un momento de recogimiento y reconexión, y seguimos transitando a través de este proceso de elevación de frecuencia, transición planetaria, y que sea con amor, con alegría y sabiendo que para un fin, que es el propósito, la evolución de las almas siempre. Que estén bien. Linda tarde para todos.